Hola amigos, nuevamente con ustedes para conocer un poco más acerca de la preparación que deben tener los atletas antes del día de la competición. En los videos pasados hemos conocido un poco más sobre el sistema de entrenamiento, hábitos, alimentación que deben tener en cuenta según la etapa en que se encuentren. En la etapa cuando están fuera de competición, que es la etapa de volumen, en la etapa de definición y también la que veremos hoy, que es la etapa del secado. Bienvenidos. Muy buenas tardes, mi nombre es Henry Martínez, nuevamente estoy aquí con ustedes. Bueno, en esta parte ya me encuentro en la etapa del secado. Como pudieron observar, en la etapa pasada estaba en la etapa de volumen, ya preparándome para el concurso de mañana. Mi pose preferida es la de las abdominales. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Emilio González, tengo 25 años, voy a participar en la categoría de físico clásico de novatos y mi pose preferida es abdominales. Bueno, John, es un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros. Cuéntanos, esta semana es la última semana de preparación de estos muchachos. Coméntanos un poquito sobre ello. Bueno, pues lo que acabamos de ver ahorita, los muchachos que están hasta acá, es la representación, la delegación que va de Barranquilla a competir en el Interligas de Cartagena. Ellos ya tienen una preparación aproximadamente de hace unos 6-7 meses. Ya estas son las últimas semanas donde se da la puesta a punto para que el atleta se vea en su máximo esplendor, para realizar cada uno el show correspondiente. John, ¿qué les falta a ellos para la puesta? Ya ellos, o sea, ya el punto que dan el día de hoy, ya es la cereza del pastel. Ya ellos están en el punto en que para dar lo que necesitan simplemente es cambiar dos cositas, comer un poquito más, bajar un poquito más el agua, pero ya ellos están listos en donde están, así como están en el punto de cada uno. ¿Y qué cositas, cuando dices esas cositas, qué cositas tienen que ellos comer ahora para llegar mañana con todo? O sea, lo que se evita en esta noche es consumo de agua. De ahí para allá, pues ya cada uno tiene su reserva de carbohidrato, u otro tiene su reserva de proteína, o tiene también reserva de carne, de grasa, perdón, para poder dar el punto el día de hoy. ¿Qué tanto carbohidrato deben consumir en la atleta? Todo depende, ¿no? O sea, ellos vienen con unas cargas estipuladas entre 200-300 gramos por día, otros vienen de 100, de 50, depende del prototipo. Ya hoy, por ejemplo, hay unos que pueden consumir 600, otros 500, ¿sí? Otros tienen que mantenerse donde están, desde acuerdo al prototipo de cada individuo, cómo se va manejando. Y eso va a Algo muy individual, sí, eso es totalmente independiente de cada uno. O sea, hay unos, por ejemplo, que ya hoy pueden comer muchísimo y mañana van a estar mucho mejor de lo que están hoy. Otros están en el pro de amanecer mañana mucho mejor, deben de disminuir las cargas de lo que van a consumir. Es decir, que no les afecta para nada si un atleta se consume hoy 500 gramos de carbohidratos, mañana no los va a mostrar así. No, hay dos de ellos que hoy pueden comer si quiere una chuleta de cerdo con grasa que no le va a pasar absolutamente nada. Bueno, y mañana antes de subir a la plataforma, ¿qué tienen que hacer ellos? 15 minutos antes. Hacen un calentamiento previo, pero ya llevan una carga de comida para estar en pleno color para hacer el show. Bueno, John, coméntanos, ¿cuál es la importancia del bronceado, del color? El bronceado hace que el tono muscular se vea y resalte muchísimo más, se ve mucho más estético y hace que pues, el brillo, el color, todo sea mucho más bonito. Y en cuanto a las poses, ¿cuál es la importancia de las poses? El de la pose, la clave es, para que un atleta sea bien juzgado, pues debes mantener siempre la pose mínimo por unos 15-30 segundos para que cada uno de los jueces lo vea. Cuando él hace una pose y la pose no la mantiene y se relaja, pues cuando el juez lo mire, no lo va a ver totalmente marcadito, se va a ver borracho. John, coméntanos, ¿qué les espera a estos atletas, a los que ganen mañana? ¿Qué viene después? Bueno, este campeonato es un campeonato amateur, es un campeonato de novatos. La idea es que es un interligas y les va a dar clasificatorio al nacional que es en la ciudad de Manizales. Entonces, de los que ellos quieren quedar en los dos primeros puestos, de una ya están clasificados para ir al campeonato nacional, que es donde yo pretendo llegar. Vas a competir. O sea, posiblemente a nosotros ya, los que estamos senior, con ellos, seguro que nos va a tocar en la misma categoría o en el mismo campeonato. No, pero ahí llevan ventaja.
Si tú vas con uno de estos muchachos en categoría senior y tú ya has competido. Claro, sí, pues uno sí, pero realmente están muy bien preparados y siempre es muy dura la competencia. Están muy bien, se ven muy bien, todos los muchachos están muy bien. O sea, te estás preparando para la competencia mundial. Sí, yo estoy preparando que mira la competencia en Manizales, pero pues si me toca con algunos muchachos, pues siempre va a ser duro porque están muy bien, están muy bien. Bueno, John, muchísimas gracias por la información. A Y ti, éxitos. Martín, muchas gracias. Éxitos Un para saludo. todos. Muchas gracias. Mi nombre es Javier Pérez, tengo 38 años, voy a participar en la categoría Men Physique hasta 1.72. Mi mejor pose, lateral. Mi nombre es Yarno Cruz, tengo 23 años, estoy en la categoría de Men Physique y la pose que más me gusta es lateral. Hola, mi nombre es Andrés Rodríguez, tengo 23 años, voy a participar en la categoría de Men Physique y mi pose preferida es lateral. Javier, buenas tardes, muchas gracias por aceptar esta invitación y por tus conocimientos que los vas a compartir para todos. Sabemos que compites en Men's Physique. Háblanos un poquito acerca de esta categoría, cómo se califica. Bueno, esta categoría relativamente en Colombia es nueva, tiene muy pocos años. En los Estados Unidos ya lleva más de 8 años en proceso. Ahorita mismo acá tenemos un boom desde hace 3 años donde es una categoría donde el fisiculturista que trabaja la parte torácica y no quiere mostrar su pierna, compite. Es una categoría en la cual él no debe tener una hipertrofia muscular, no debemos tener mucha musculatura, sino más una definición acorde con estatura y cuerpo. Más simetría corporal, es muy parecido como un fisiculturismo clásico comparado con estatura y peso. Como un fisiculturismo natural más. Sí, es más natural. ¿Y cómo lo califican los jueces? Lo califican, no debe haber mucha hipertrofia en pecho, el 80% es la zona core, zona abdominal. No tienen en cuenta la pierna, por eso es una pantaloneta playera y se estima que es un físico más playero, más piscinero, más de modelo. No es un físico con hipertrofia, no debe estar muy atrofiado el cuerpo. Si el cuerpo se ve muy atrofiado, son puntos que le bajan y hay descalificación. Si tenemos el brazo, el hombro no debe ser hipertrofiado y el bíceps no debe superar el hombro. La cintura debe ser angosta y debe tener una buena masa en pantorrilla. Bueno, ¿y los jueces exigen algún tipo de poses o hay una pasarela? Sí, hay unas poses clásicas, que son 4 poses exigidas por los jurados, que es de frente, relajado de frente, de medio lado, de espalda y del lado izquierdo. ¿Hay alguna participación en donde los atletas puedan hacer alguna figura? Hay un 30 segundos pero es pasarela. Hacemos una pasarela en T, no hay pose, sino solamente una pasarela. Se va al frente, se hace una pose, a la izquierda otra pose, a la derecha, regresa, atrás. Más una pasarela como en modelaje, una T. Pero no hay poses de fisiculturismo, no hay poses. De hecho, si se hacen poses de fisiculturismo, le bajan los puntos. Bueno, Javier, coméntanos acerca de la preparación. ¿Hay alguna diferencia con el fisiculturismo? Sí, nosotros como no manejamos hipertrofia, no podemos estar muy pesados, ¿ya? Porque, por ejemplo, para una persona que mide 1,70, lo ideal es que su peso no supere los 70 kilos. Entonces no podemos, los entrenamientos de nosotros no van más encaminados a una hipertrofia, sino a una definición. Un poco de masa, pero muy poca masa y mucha definición. Es decir, que no necesitan hacer la semana de secado como hacen los fisiculturistas. No, porque nosotros permanecemos siempre definidos. Bueno, queridos amigos, como ustedes ya escucharon, la información es muy buena, pónganla en práctica. Muchísimas gracias por Javier.
pasaba. O sea, era seguir tomando fotos. ¿Verdad? Primero, Y la pose que más me gusta es abdominal. Vamos a tomarse una alcacelser ahorita. Con el alcacelser así puro. Y la grasa en el ¿sientes como un calambrito? o- Te regalen la más musculada. Muscular. Sí. Igual les van a apretar el abdomen también. Listo.